Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de la música en la historia sudamericana. Yo soy Iván. ¿Cómo están? Yo soy Naisha. ¿Qué tal? Bienvenida Naisha. En este episodio vamos a hablar de lo que es la música a partir de la independencia, la época de la República en Perú. Antes de arrancar, igualmente vamos a contar un poquito este proyecto. Gracias a Ibermúsicas y a Naisha que me invitó a realizarlo. Yo estoy súper contento, así que feliz de poder presentarles acá en mi canal este proyecto. Claro que sí. De hecho, también complementar con lo que nos cuenta Iván, que ustedes son principales protagonistas, ¿no? Cuando hacíamos este proyecto, cuando le invité a Iván para participar, vimos y coincidimos en que en realidad nos quedaría muy corto el tiempo en 8 episodios para poder conversar de todas estas etapas, ¿no? Y su relación con la historia y la música. Así que ustedes están totalmente invitados para que puedan también participar, dejen sus comentarios, preguntas, datos, toda la información que ustedes crean que pueda sumar, pues será bienvenida siempre. Empecemos acá, que me interesa que hables y nos cuentes un poquito qué estaba pasando ahí, cómo fue un poquito la independencia y qué pasó culturalmente en esa rica época de Perú. Justo esta época se hace culturalmente más diversa, más de lo que ya era, debido a un suceso muy importante en el que hemos coincidido en esta etapa, ¿no? Que es precisamente cuando empieza la independencia. Igual que Argentina, como nos contó Iván en el capítulo anterior, a Perú también nos costó todavía llegar un poco ahí. Y aquí viene el primer lazo entre los países que estamos aquí, Argentina y Perú, que precisamente el Libertador, que llega a consolidar un 28 de julio de 1821, fue un argentino, José de San Martín. Así que la historia empieza ahí, de esta etapa, ¿no? Y hay otros lazos más, bueno, con el mismo personaje, pero que ya te vas a dar cuenta con la música, que es muy bonito dentro de todo de recordar. Ya les contaré más adelante. Esta etapa se hace, como les comentaba al inicio, importante porque si bien en la etapa de la colonia surgen muchas cosas, como lo conversamos en episodios anteriores, las culturas igual se empiezan a encontrar, se empiezan a dialogar con la música y la danza sobre todo, ¿no? Pero ocurre todo dentro del contexto de sincretismo, en la búsqueda de, ¿cierto?, de los colonizadores por evangelizar a las culturas aquí, a las culturas autóctonas y todo esto. Aquí cambia un poquito la realidad. Unas décadas más adelante, después de la independencia, según lo que dicen los historiadores, se buscaba una identidad nacional por primera vez, ¿no? Porque si bien, cierto, teníamos una época de mucha influencia española y de otros países, recién se podía, con la independencia, buscar una identidad de país. Obviamente la música es, ¿no?, un medio de expresión, entonces la música fue un muy buen medio para poder lograr poco a poco eso. Y esa búsqueda eran de varias partes, o sea, venía de las personas que no tenían las condiciones de vida dignas, pero también venía de los criollos, o sea, todos, si había algo en común, era eso. Todos querían deshacerse de la influencia española a toda costa. ¿Y cómo se comunicaba la música y cómo era? Ocurrieron varias cosas. Una de ellas es que arrancó justo por ahí, inicios de 1800 y después de la independencia con mucha más fuerza. Creo que habían varios escenarios. El más chiquito, el núcleo más pequeño era el familiar. O sea, se podía armar lo que hasta ahora nos gusta decir que es la jarana, ¿no? En cuanto al sector, mejor dicho, geográficamente al sector limeño o a toda la costa, ¿no? Se podía hablar de una jarana, ¿no? Ahí se empieza a gestar lo que es el cajón peruano hasta ahora, lo que es la guitarra, se empieza a consolidar. En cuanto a la costa es como que lo más representativo. Pero al interior del país, como también tú nos contabas, ¿qué ocurría? O sea, durante la colonia había surgido una especie de adopción por parte, ¿no?, sobre todo de la región andina, no en la Amazonía, solo en la andina, un abrazo y una adopción, una adaptación de todo lo que había llegado de afuera, ¿no? El violín, el arpa, la guitarra, en esta época, de 1800 para arriba, se consolida muchísimo más, ¿no? Se le llama mucho esta andinización de estos instrumentos europeos, ¿no? Porque tú escuchas la forma de tocar, un arpa en un país europeo y lo escuchas por un arpista acá del mundo de los Andes y es otro lenguaje,
otro lenguaje. Lo mismo pasa, se empieza a gestar más adelante todavía, pero el charanguito también, en Ayacucho, los cantos, o sea, empiezan a llegar también instrumentos de metal. ¿Te acuerdas que en la época prehispánica hablábamos que se ponían instrumentos orgánicos e inorgánicos? Continúan, igual que como tú nos contaste en Argentina, estos instrumentos continúan, una fusión muy bonita que ocurre de manera muy genuina, por ejemplo, es en el centro del Perú. Hasta el día de hoy se sigue celebrando lo que son las fiestas de Santiago. Hecho también religioso que se encuentra. Todo es religioso, ¿no? Entonces, pero aquí surge algo musical muy curioso. Cuentan que lo normal siempre era una cantora con su tinga. ¿Con qué, perdón? Con su tinga, un instrumento de percusión como un tamborcito pequeño que se lleva acá al costado, ¿no? Entonces va la cantora con una voz súper aguda y con el cacho, ¿no? Eso era lo más autóctono. ¿Qué punto habrán encontrado en común con la fiesta de Santiago? Que esto de acá se fusionó con instrumentos traídos totalmente de otras partes del mundo, con específicamente el saxofón, por ejemplo, ¿no? Ahora tú ves, ahorita, y es algo ya de muchas décadas atrás, eh, y en realidad está conformado por esto, ¿no? Ya no es solo la cantora y la tinga, ¿no? Percusión y voz, sino también hay un instrumento melódico adicional. También hay con violín, ¿no? También se suma el violín, o sea, se empiezan a integrar. O sea, todas estas integraciones de instrumentos a este canto tan básico que me hace acordar mucho a la baguala que te había mencionado en el episodio anterior. ¿Todas estas integraciones eran de a un instrumento o se hacía como una banda o una orquesta? Se hacía, terminaba siendo como una bandita, ¿no? O sea, sí eran varios los integrantes, ¿no? Y todo ocurre de manera muy natural, ¿no? Muy, muy genuina, o sea, se sumó y terminan teniendo un nuevo sonido. Esto te lo contaba, no se los contaba para que puedan ver cómo existe una integración, ¿no? Y una adopción, y no una adopción nada más de aprender el sonido, el lenguaje de la música occidental, ¿no? O la teoría musical y todo eso, que también hablaremos de eso, que es otra parte muy fuerte de lo que ocurrió en toda esa época, sino de cómo el músico que aprendía de oído o no, o que había tocado los ritmos más tradicionales que conocían de los distintos pueblos, adoptó y ¡uf!, lo metió a su mundo. Yo creo que eso es algo que hasta el día de hoy admiramos mucho y de repente no terminamos tampoco de apreciarlo todo. Pero mira cómo ocurrió, ¿no? Hay otros lados, como te contaba, otro mundo que ocurría en Lima, que era la capital, sobre todo en Lima, pero luego en ciudades como Arequipa, creo que Trujillo también, Cusco, no tiene mucha influencia de la música académica, ¿no? Y ya más adelante, mucho más adelante, ya de 1800, habiendo pasado varias décadas desde la independencia, cuando ya se empiezan a integrar más y más y más todos, surgen mucho más un movimiento de la música académica aquí. Y habrás escuchado una de las representaciones quizá que nos hace sentir más orgullosos es el Cóndor Pasa. Surge todo en toda esta época, ajá, ¿no? Y es un legado maravilloso que tenemos hasta ahora, pero también tiene sus influencias andinas, ¿no? Es una obra grande, con mucha, obviamente, con mucha influencia europea, etc., pero tiene sus influencias y eso es lo que hace que resalte ante el mundo, ¿no? Y eso en cuanto quizá a lo que se acercó un poquito, ¿no? Vino de lo académico, pero se acercó y escuchó también al mundo andino específicamente. Siempre se habla así, ¿no? El mundo de los Andes y el mundo de la costa también. Cuento esto porque hasta ahora entonces se ve como la parte de la Amazonía sigue separada de todo eso, o sea, si alguna parte exacto, si alguna parte del país no ha tenido esa integración de instrumentos, no ha recibido, no sé, hay escuelas, no solamente en Lima, sino en otras partes, hay un conservatorio en Trujillo, que es un departamento que está más hacia el norte, hay escuelas de música, muchos maestros, compositores, que han salido de distintas partes, pero ninguno de la Amazonía, ninguna persona, o sea, el contacto con la Amazonía ha sido muy escasa, ¿no? Culturalmente, hasta incluso después de la independencia. Pero ¿en qué se diferencian tanto, por ejemplo, la zona de Arequipa, que es rica, hoy en día es muy rica a nivel música de folclore de allá, con, por ejemplo, las zonas de Trujillo o
Chiclayo, no sé, todas esas zonas de la costa norte, digamos, ¿en qué se diferencian tanto, no? Porque cuando yo viajé por Perú y estuve ahí, son muy distintas también, ¿no? Todo parte de la danza, ¿no? Para entender la música folclórica de Perú, y creo que de muchas partes, es vital la danza. Porque hay una palabrita, eso es como dato importante, hay una palabra que estudió mucho José María Arguedas ya en 1900 obviamente, ya yéndonos al siguiente siglo, ¿no? Es la palabra taqui, ¿sí? Que significa canto, ¿no? Canto, música, tiene que ver con la música. Y esa palabra viene de hace muchísimo, o sea, esa palabra ha sido transmitida de generación en generación desde, sabe Dios desde cuándo, pero ha llegado hasta estas épocas, no hasta el siglo pasado nada más y hasta ahora, ¿no? Pero ¿por qué se investiga esta palabrita? Como para saber que la música siempre ha estado ligada, ¿no? A nosotros. Entonces, es como, ¿por qué la menciono? Porque este taqui ha existido en todo el Perú. Entonces, tenemos, como tú dices, ¿no? Arequipa, Trujillo, Lima, Junín, Piura. Es como que creo que ha estado por todas partes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, creo que sí lo habíamos conversado así un poquito, incluso tenemos ritmos como los carnavales, ¿sí? Que se desarrollan mucho también con la religión primero y luego ya, bueno, ahora sobre todo ya lo veremos más adelante, bueno, se modernizan y ya no tiene nada que ver con la religión, nada, ¿no? Pero los carnavales, que tú escuchas un carnaval en Ayacucho es muy distinto en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? En Ayacucho, por ejemplo, llevándolo a la teoría musical occidental, por ponernos así, en un carnaval en Ayacucho tú lo puedes llevar muy bien en un compás compuesto, por ejemplo, ¿no? De 12 octavos, así. Pero en Cajamarca, lo que se llama también carnaval, lo que se utiliza también para bailar la danza carnaval y para la celebración de los carnavales, no está en 12 octavos. ¿Te das cuenta? Regresa un compás simple, ajá, con una rítmica, un acento distinto. ¿La danza también cambia o es la misma danza pero puesta en un compás simple? Cambia. El único espíritu es, como te decía, esto del taqui, ¿no? De hacer música y de la celebración. Y quizá la época también en la que se celebra, ¿no? Que son siempre los febreros. Entonces, este fenómeno ocurre así en Perú, en distintas partes y con distintos ritmos. Así como el carnaval que te contaba, ¿no? Que en Cajamarca suena de una forma y en mismo Arequipa, en mismo Ayacucho y en distintas partes de Ayacucho también pueden sonar distintos, el espíritu siempre es el mismo. De verdad, quizá para conocer un poquito más la música andina y todo esto hay que ir de región en región, de distrito en distrito y no de repente generalizarlo, ¿no? Sería una tarea muy difícil pero muy interesante también, sí. ¿Hay libros que recopilen, así como nosotros teníamos nuestros recopiladores que iban por todos lados, que recopilen la música de cada región de la época o es más en el futuro eso? No hay muchos datos de que en la época de la independencia, que empieza esta época de la independencia se haya hecho. Sí, en 1900, a mediados, de hecho un poco antes, sí empieza con mucha más fuerza y quizá uno de los investigadores más grandes y más allá de solo recolectar datos, tratar de comprender la mentalidad, no solo del hombre andino, sino en general el Perú de todas las sangres y los que deben haber escuchado esto lo relacionan directamente y sabrán a quién me refiero, que es a José María Arguedas, es de los musicólogos, etnomusicólogos más maravillosos que ha tenido el Perú, a quien le debemos muchísimo, le debemos repertorio que se pudo haber perdido en el tiempo, le debemos también creo que seguimos y seguiremos en deuda con él porque él luchó muchísimo, ¿no? Por entender esa cosmovisión y la música y todas las expresiones y la danza, pero en su momento no pudo tener los resultados que quiso, ¿no? El Perú desde la independencia, lamentablemente hasta hace poco ha sido muy difícil de reconocerse, ¿no? Como tú también nos cuentas en Argentina, o sea, esto la búsqueda, ¿no? Esto del blanqueamiento, esa campaña de blanqueamiento tan brutal que hubo, aquí la vivimos también, quizá no fue como directo con que las personas desaparecieran, pero fue en mente y en emociones, ¿no? O sea, la forma en la que los colonizadores y todo esto afectaron a los indígenas fue muy mental
y hasta ahora a veces agachamos más la mirada que levantarla, ¿no? Entonces todo eso se mezcla con también nuestras expresiones musicales. Y de todo eso habla José María Arguedas. Algo que pueden buscar, por ejemplo, que van a encontrar muchas versiones, inclusive la de él, es Huífala. La mayoría de sus recopilaciones son anónimas o que pasaron de boca en boca porque de quien la recopiló tampoco la sabe, ¿no? Es algo que suele pasar con el folclore en general. No estoy muy enterada de si él llegó también a la Amazonía. Sí sé que Chalena Vázquez, que es de alguien que hemos conversado también en los episodios anteriores, sí se acercó más a la Amazonía. No fue muy profundo todavía, pero sí se acercó, así que de ella sí pueden encontrar algunas cositas, ¿no? Pero ella es, por ponerlo ya de una época más contemporánea, ¿no? José María Arguedas viene desde si no es que de los primeros en hacer investigación de campo real. Ahora, también hay otra investigación de campo, pero de repente eso sí lo dejamos para el siguiente episodio, sí, que son de dos italianos que han entendido la música del Perú de manera increíble, sobre todo la andina. Me muero de intriga, pero no los menciones hoy. Hoy no se mencionan. ¿Qué influencias tuvieron esclavos africanos? Ya sé que en toda Sudamérica estaban y han sido muy importantes, como te contaba en el episodio anterior, así que no sé, allá qué pasó con eso. Olvídate, en Perú su presencia les debemos mucho. Les debemos mucho porque tanto en la música, en la comida, en las artes en general, nos han traído mucha riqueza, ¿no? Y la música quizá de repente sus expresiones, ¿no? Como te contaba en episodios anteriores, era prohibido que dialogaran con, ¿no? los hombres andinos o la mujer andina, porque no quería, por muchos motivos, ¿no? Políticos, sociales, en fin. Pero ya con la independencia, por lo menos ya había esta soltura un poquito. Entonces, ¿no? Ya había más intercambio cultural libre, por así ponerlo. Entonces ellos, olvídate, como te contaba al inicio, se gesta una de las joyas musicales que tenemos acá en Perú, que es el cajón peruano, desde esas épocas que los cajones no son obviamente lo que son ahorita, ¿no? Olvídate, eran unos cajones de mi tamaño, creo. Hay fotos con los primeros cajoneros, sí, que son enormes. Muchos de los primeros cajones, que incluso hay fotos de 1900 y tanto, ¿no? Que imagínate si eran así en esa época, no hay registro de cómo eran obviamente en los 800, que más o menos por ahí que se gesta, pero sí de los inicios de 1900, por ahí, unos cajones que son como un mueble, ya son tan grandes, ¿no? ¿Cómo se tocaban esos? Fíjate que hay registros fotográficos en donde el cajón no se tocaba como ahora, no sentadito, sobre el cajón, sino que el cajón estaba como un instrumento, como unas congas, aparte, y percutías aparte, ¿no? Entonces, claro, siempre con la mano, ¿no? Entonces, hay un libro que les recomiendo que hay dos libros, uno que lo escribió Rafael Santa Cruz, uno de los más grandes gestores de este instrumento, que viene de la familia Santa Cruz, afrodescendientes peruanos, y otro libro que se llama Cajonística de Marco Aurelio de Negri, que es un estudioso peruano también que ya falleció hace algunos años. Entonces ellos tienen datos muy puntuales, ¿no? De más sobre la historia, ¿no? Y de hecho estos libros los pueden encontrar también, recomendadísimo. Entonces se empieza también a integrar. Y algo también acá hay un punto en común que cuando te escuchaba también me venía a la mente, ¿no? De esta búsqueda, como te digo, yo creo que aquí el tema del racismo, del clasismo y de todo esto que ha dañado tanto a nuestros países durante mucho tiempo y por ahí que tiene secuelas todavía ahora, estaba muy acá en el chip, ¿no? Tanto que como tú nos contabas, quien era afrodescendiente no lo quería hacer. A ese punto, ¿no? Porque, vamos, el entorno social era denigrante, ¿no? Para quienes tenían estos rasgos. Entonces, igual pasó acá. O sea, pero de repente encontraron otros caminos y específicamente con la música es que se empiezan a acercar, ¿no? Los músicos o quienes hacían música y eran afrodescendientes empiezan a dialogar con los criollos, empiezan a dialogar musicalmente con las clases medias, ¿no? Empiezan a asistir a las jaranas, empiezan a informarse, empiezan a aprender música académica, ¿no? Sobre todo porque se encontraban en la costa.
terminaron ensamblando, ¿no? Y nació lo que más adelante sería, más adelante la música criolla, ¿no? Dos estrellas son el cajón y la guitarra, ¿no? La guitarra criolla acá en Perú. Lo mismo con la guitarra andina, ¿no? Sí, es lo que más Va a resalta. haber algunos datos acá abajo en la descripción para que sigan informándose sobre eso. ¿Hay algo más que quieras agregar de artistas o de los estilos musicales que quieras contarnos? O en líneas generales, para entender a la música en general del Perú, sobre todo el lado del folclore, es importante también entender su danza, ¿no? No se concebía separar la música de la danza, no era uno solo y hasta ahora de hecho lo es, ¿no? Y por otro lado, finalmente, que la parte como en Argentina, ¿no? Como en Argentina con Buenos Aires, acá Perú con Lima y quizá también con un poquito de Cusco y Arequipa, es que se dialogaron mucho más con la música académica, ¿no? Y surgen obras más adelante. Como esta época se define mucho más lo regional. Seguramente viene desde mucho más atrás, pero las recopilaciones o los estudios que han hecho, ¿no? Que encontramos ahora, coinciden en eso, ¿no? Que es muy regional. Y que a pesar de, si bien ha sido un hecho muy importante en la época de la independencia, ¿no? Y un punto de quiebre para muchas cosas y toda la búsqueda de identidad que conversábamos al inicio, en el interior, a veces, como te decía, ni se enteraban de muchas cosas y seguían desarrollando mucho, o sea, ¿no? Su lenguaje, y menos mal que han dejado que se desarrollaran. Son cositas que hasta el día de hoy podemos conservar, ¿no? Y tener como autóctonos, ¿no? Y nada, o sea, sí, y recordarles también que esta etapa, como estamos, ¿no? Desde la independencia y ya cerca a la edad moderna, por así ponerlo, contemporánea, es que empiezan a surgir también, ya podemos tener más datos, ¿no? Gracias a las grabaciones, gracias, ¿no? A que en 1911, por ahí, aquí en Perú, llegan ya las... Hay sí, y es muy conocido el hecho de que Montes y Manrique, que eran un dúo de músicos de música criolla, te digo, ellos tenían más acceso a tecnología y etc., fueron las primeras grabaciones comerciales, ¿no? De hecho, firmadas por algún sello, si no me equivoco, ¿no? Entonces, parte de ahí, ya más adelante, empezamos a tener ya más registros de más artistas, ¿no? Empiezan a salir más en el mundo andino, empezamos a conocer artistas como Jaime Guardia, Chabuca Granda, Nicomé de Santa Cruz, más adelante también con el teatro, slash música, slash danza, ¿no? Eso también, porque no nos desprendemos de eso, ¿no? Entonces vamos a entrar en ese mundo donde ya entra la modernidad, la tecnología, bueno, todo eso vamos a empezar a hablar en el próximo capítulo que va a ser Con más fuerza. en tu canal. Con Vamos a Argentina. empezar el capítulo 7 y 8, vamos a estar hablando de eso, tanto en Argentina, de Argentina como de Perú. Así que bueno, muy muy interesante. No, espero ya cortar con la cámara para empezar a cliquear en los links que van a estar, que están acá abajo en la descripción para empezar a escuchar. Cuídense un montón y ya nos vemos pronto, Iván. Tú también cuídate. Chao. Chao, chao.